Hola mis grandes amigos, un saludo muy especial. Soy Absalón San Clemente desde las Islas Británicas. Hoy quiero hacer una grabación especial como psicólogo transpersonal para todos los que me estén viendo y escuchando en cualquier parte del mundo. Hoy voy a hablar dos temas que sé que son interesantes para reflexionarlos y para observarlos y están sencillamente relacionados con el hecho puntual de que nosotros no debemos de hacer dos acciones. De pronto una de esas acciones son muy marcadas o son muy solicitadas en el mundo religioso. Es el hecho de perdonar y el hecho de juzgar. Siempre nos hablan en el mundo religioso de que hay que perdonar y de que el perdón es importante. Pero resulta de que en el mundo de la espiritualidad nosotros comprendemos que no debemos de perdonar a nadie porque no hay nada que perdonar. En la vida real nosotros no tenemos ni somos ni tenemos la autoridad suficiente para perdonar. Hay una creación, hay una supervisión, hay una energía inteligente. Nosotros entendemos muy claramente que todo lo que nosotros hagamos en nuestra experiencia de vida, lógicamente se va a devolver. Esto es muy claro y esto de pronto lo estamos viendo en física cuántica. Y si somos un poquito cuidadosos e inteligentes, nos daremos cuenta que si yo hago algún acto indebido, pues lógicamente tendré un karma almacenado. Y esa acción que yo he ejecutado y que pienso que nadie se va a dar cuenta, se va a devolver hacia mí el doble. Entonces nos invitamos y nos invita sencillamente a reflexionar. Yo tengo que observar muy bien lo que hago porque yo soy el que me voy a sancionar. Yo no sanciono a nadie. Yo no le hago daño absolutamente a nadie sino a sí mismo, y esto es una ley que está relacionada con el mundo del Kybalión, donde nos explica muy sencillamente lo que es la retroalimentación de nuestras acciones. Nosotros lo vemos muy sencillamente. El mundo cuántico es un mundo simplemente que recopila información y que te lo devuelve de una forma doble o triple para tu vida. Eso está claro, eso se observan las acciones de personas que de pronto han cometido injusticias en la vida o personas que están dedicadas a destruir otros seres humanos. Sus fines realmente son unos fines donde se observa ese fenómeno. O sea, puedes hablar de cualquier tema donde exista una persona que le haga daño a los demás. Observa cómo termina su vida, observa que sencillamente nunca disfruta de los daños que ha hecho. Eso es algo científico y observado en la vida de los personajes dedicados al narcotráfico, al sicariato, al robo, a la política, a todas estas cosas donde tienen oportunidad de hacerle daños a las comunidades. La gente vive con un juez interior y ese juez interior nunca lo puedes evadir, lo tienes en tu interior y es la conciencia, es tu corazón, y allí tú simplemente te darás cuenta de tus acciones a nivel interno en silencio, si son correctas o no son correctas. En el mundo de el Kybalión es la ley de la correspondencia. Entonces, mis queridos amigos, las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son experiencias que nos invita a ser más conscientes. Yo no puedo perdonar a nadie porque realmente yo no soy nadie para perdonar. O sea, si miramos un poquito el tema de en el momento en que iban a apedrear a María Magdalena y todas las personas estaban allí y observan al rabí, observan a Jesús y le preguntan: Maestro, ¿qué piensas tú de esta mujer adúltera? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pretendemos apedrearla. Y él le dice algo cuántico, mis queridos amigos, algo que está dentro de las leyes de los seres humanos, pero no nos damos cuenta, y es científico. Y dice muy sencillo, con una tranquilidad: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué significa eso? Que más bien nosotros, en vez de estar juzgando, debemos de invertir ese juicio y mirarnos nosotros, que tenemos mucho oficio por elaborar en nuestro interior. El dedo que va hacia afuera, voltealo hacia tu interior,
porque sé que tienes tanto oficio, tienes, como decía Jesús, tanto pecado por elaborar que no necesitas estar juzgando a los demás ni observando a los demás. Y además cuando yo estoy haciendo ese proceso de juzgar, de mirar en el otro algo que a mí me incomoda, es porque yo lo tengo. Y aquí tenemos también un ejemplo muy claro de la psicología. Yo interpreto la realidad no como es, sino como soy. Entonces lo que estoy observando en el otro, que estoy tratando de enjuiciarlo y observarlo, lo tengo yo en mi interior por elaborar. Entonces el dedo tenemos que invertirlo. Por eso no tengo derecho a enjuiciar y a juzgar a nadie. Cuando yo dejo de juzgar, realmente me doy cuenta de que no tengo nada en el interior para proyectar hacia abajo. Entonces me doy cuenta de que todo lo que está sucediendo afuera no es bueno ni malo, sino que simplemente es educativo, y que yo no soy nadie para juzgar ni para pedir que me perdonen o yo perdonar. Sencillamente la experiencia es muy clara. El único, el único o la única inteligencia que está pendiente en un campo unificado de todas nuestras acciones es una creación que te permite la experiencia de vida en este planeta Tierra. Y allí sencillamente existe una observación y una anotación para que tú realmente te des cuenta de tus acciones. Hay un campo unificado y allí todas nuestras acciones y nuestras intenciones quedan registradas en ese campo. Y se devolverán hasta nuestra séptima generación, o sea, el daño realmente lo vamos a tener nosotros. Entonces, quien pide perdón o quien está solicitando ser perdonado está hablando desde su ego, porque el ego sí necesita enjuiciar y el ego sí necesita reconocimiento de sus acciones, y el ego se cree como autoridad para solicitar que sea perdonado, porque el único que se cree que tiene esa posición, que es muy inconsciente, de autoridad para decirme tienes que dar una respuesta y me tienes que solicitar un perdón, es nuestro ego. Y allí puede haber un ego realmente muy marcado, y yo siempre estoy esperando a que esa persona se arrepienta y me pida perdón. Estoy hablando desde mi posición como autoridad, y tú no tienes realmente ninguna autoridad sino en sí mismo. Entonces no esperes el perdón de nadie, ni realmente vayas a perdonar a otro, porque tú tienes una correspondencia dependiendo de tus acciones. Cada acto que tú ejecutes tiene unas consecuencias, y esto es algo muy natural, pero se va a devolver el doble en tus acciones. Todos los que manejen la energía de forma destructiva, de forma negativa, que le desean el mal al otro y se expresan de una forma muy violenta diciendo espero que se pudra, espero que se muera, espero que le caigan todas las intenciones destructivas, eso se te devuelve a ti. Las personas no lo comprenden, no lo entienden. La vida es como una especie de boomerang que yo la lanzo y luego se regresa esa hacia mí. Entonces, más bien, hagamos un ejercicio muy sano, un ejercicio muy inteligente, un ejercicio de conciencia. Primero, de no seguir proyectando a los demás. Cuando tú estás hablando mal de los demás, te estás dando a conocer internamente cómo es, pero no te has dado cuenta ni te darás cuenta. Entonces, es sencillo. Si yo estoy hablando mal de los demás, me estoy dando a conocer, porque estoy interpretando la realidad de acuerdo a lo que tengo en mi interior. Entonces, tengo que hacer un trabajo interno de reseteo, de limpieza interna, para no seguir proyectando toxicidad hacia el mundo externo. Esto es muy, muy, muy interesante, es un tema muy apasionante, es un tema que llama mucho la atención, porque la gente sigue esperando a que lo perdonen o que alguien le reconozca que cometió un error y le pida perdón. Entonces, mis queridos amigos, allí el único que pide eso ya sabemos que es el señor ego, el que se cree identidad independiente, el que se cree que tiene que tenerle reconocimiento, el que se cree que es un enjuiciador. Porque tú no necesitas ni pedir ni recibir perdón, porque tú eres un ser espiritual, porque tu condición real es un ser de luz. Y la gente, cuando se reconoce en su principio de ser de luz, sabe de que sencillamente todo es un proceso de crecimiento educativo. Algo muy horrible que haya sucedido tiene, y mírelo bien, tiene mucho contenido educativo de conciencia para no realizarlo o no repetirlo.
Observe que todo lo malo que tú has observado o has vivido como experiencia dolorosa, entre comillas, es una experiencia que te enseña a ser más consciente de tus acciones. Te enseña realmente de que allí hay mucha información para observar y para trascender. Entonces tampoco no te quedes pegado en el pasado con hechos, porque eso lo hace el ego. El ego fija mucho la fecha, la hora, el sitio que sucedió y cómo sucedió. Y realmente el ego lo único que nos va a provocar son enfermedades en nuestro cuerpo. El cuerpo queda con ese programa inconsciente incrustado, el cuerpo queda con ese resentimiento, porque lo único que se resiente es nuestro ego, y va a somatizarlo porque lleva 20 años, 30 años pensando en ese momento que no lo puede perdonar y que no lo puede trascender y que le parece muy doloroso. Es porque sigue posesionado en una dualidad, en una separación de tu espiritualidad. En el mundo de la espiritualidad sencillamente no existe ningún resentimiento. Yo les quiero recordar mucho a mis amigos que leen los textos bíblicos que comprendan un poco el contenido. El mismo pobre maestro lo tenían crucificado los mismos sacerdotes y la misma población en el momento en que lo enjuician dicen que liberaran a Barrabás. Eso tiene mucho sentido. Él cuando está ya de pronto crucificado, él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, y le chuzaban su corazón en el instante. O sea, ese nivel de espiritualidad es tremendo porque él no quería perdón, sino que él sabía que estábamos en la ignorancia total. No saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que hacen, no saben que son seres de luz, todavía siguen pensando que son seres de carne y hueso encarnados en un ego inconsciente, dueños de un poder material, dueños de una prepotencia y una soberbia, dueños de una decisión si vive o no vive un ser humano. Eso es ignorancia total, eso es desconocimiento de su posición real, que es la nuestra. Les quiero recordar, somos seres de luz, no somos seres materiales. Ninguno de los que usted observe será fijo materialmente, no, es un ser que se transforma otra vez en energía cuando deje su cuerpo. Cuando nos ubicamos en nuestra posición real, dejamos los apegos, dejamos los sufrimientos, dejamos los juicios, dejamos eso, yo espero que me pida perdón, dejamos esa prepotencia egoica, dejamos el sufrimiento, el dolor, nos desprendemos y nos ubicamos en el instante presente, que es el único instante que existe. En el instante presente no hay ni pasado ni futuro, sino que es un instante santo donde es algo novedoso. La gran noticia es que todo absolutamente cambia, pero tu mente te puede dejar como fijo, como petrificado en un hecho que no está. Y es impresionante cómo te dejas administrar de tu mente y de tu ego inconsciente con enfermedades. El cáncer es un reporte puntual de un hecho en el cual yo necesito que me pidan perdón. No acepto el sufrimiento y el momento doloroso y no lo he trascendido. Es una manifestación clara de ese hecho. Cuando tú descubres que realmente no hay nada que perdonar, que fue un hecho simplemente educativo para no repetir, y que todas las experiencias que cometiste fueron simplemente inconscientes porque no estabas en conciencia escuchando tu corazón y sin apego al mundo de la materia, pues cuando sucede ese fenómeno tú no te enfermas. El hecho de la enfermedad es un reporte de incongruencia, es un reporte egoico de posesión, de control, de querer dominar, de aferramiento, de apego a algo que no existe, porque el pasado pasó, mi querido amigo, pasó. Pero los egos de los seres humanos es lo que realmente nos lleva a la triste experiencia de la enfermedad, a la triste experiencia de frustración y decir todo se ha arruinado en un hecho que ya no existe. La mente inconsciente es terriblemente destructiva. Observa tus pensamientos, pero eres tú que gerencia tu mente, no tu mente te gerencia a ti. Ese es el problema que tenemos en la humanidad. Eres tú quien gerencia, y les quiero recordar eso, mis queridos amigos. Entonces no necesitamos ni que nos perdonen ni perdonar, simplemente trascender, observar con cariño el hecho,
trascenderlo con amor y vivir en lo más lindo que hay, un instante presente, que es la trascendencia de todo. Y ahí te puedes realmente corregir y observar quién eres. Eres un ser espiritual, no eres un ser material, les quiero recordar. Hasta luego, mis queridos amigos.